Primeras imágenes de este ataque contra la escuela primaria de niñas en el sur de Irán. Ahí escribe el edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeado en plena luz del día cuando estaba lleno de jóvenes estudiantes. Decenas de inocentes, de niños inocentes, han muerto solamente hablando de este sitio. Estos crímenes contra el pueblo iraní no van a quedar sin respuesta. Presuntamente, Nico, la última información que llega de medios, de agencias iraníes, habla de al menos 40 víctimas fatales. Otros medios lo cifran en 24 las niñas que habrían muerto en aquel ataque. Esta es una imagen. Medios como Al Jazeera recogen también otras fotografías que muestran el edificio completamente destruido, presuntamente lleno de aquellas jóvenes estudiantes. Sí, vamos a seguir analizando, tratando de proyectar también lo que es esta escalada en Medio Oriente. Estamos para eso en contacto con el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, un placer como siempre. Muchísimas gracias por este contacto con TVN. Hola Heraldo, buen día. Hola Nicolás, Sofía, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va viendo usted los primeros aprontes, digamos, de lo que ha sido esta noticia a nivel internacional? Bueno, se enciende nuevamente el Medio Oriente con, de alguna manera, el triunfo de la guerra sobre las negociaciones diplomáticas, porque hay que recordar que Estados Unidos e Irán estaban negociando en Ginebra, incluso en Washington. El canciller de Irán estaba ayer, nada menos que en Washington, y se había reunido en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos. Todo indicaba que parece que habían avances, sí. Por lo menos eso es lo que se filtraba de las negociaciones, en el sentido de que se limitaría o se desmantelaría el programa nuclear, que es la preocupación número uno, tanto de Estados Unidos como de Israel. Es decir, el propósito de que en ningún caso, en ningún escenario, Irán llegue a tener una bomba atómica, una bomba nuclear. Eso parecía estar avanzando. Yo sé que habían otras cosas sobre la mesa, porque Estados Unidos y también detrás Israel había colocado el tema de la capacidad misilera de Irán como un tema, y el propio Trump había hablado del régimen y había amenazado al régimen después de las masacres de este régimen teocrático iraní en contra de miles de opositores que habían protestado en las calles y que habían sido masacrados, realmente miles. Entonces, claro, lo hecho ocurrió entre diciembre y enero para ponernos en la dirección de la diplomacia, pero ahora estamos entonces frente a una escalada de guerra, como tú has dicho, Nicolás, y me temo que esto va a ser por los próximos días y parecería que apunta al cambio de régimen. Es decir, para sacar al ayatollah y al régimen iraní, que es un objetivo mayor, que va a significar que vamos a ver más ataques, más drones, más destrucción, lamentablemente. Parece que ese será el escenario que se impone. Claro. Heraldo, ¿cuál crees que es el rol también que puede jugar acá un poco la comunidad internacional? Revisábamos más temprano con Nico las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, habló también el presidente del gobierno español, distintas condenas o apoyos incluso que se han dado frente a este ataque. Si Estados Unidos tiene el objetivo de cambiar al régimen, ¿cuál es el rol también que juega aquella presión, condena o apoyo internacional también en casos como el que hoy día se está dando con este ataque en Irán? Bueno, seguramente habrá una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero como todos sabemos, hay 5 países que tienen derecho a veto, incluyendo Estados Unidos, de modo que cualquier iniciativa que busque parar el conflicto no tendrá ningún futuro porque habrá un veto de parte de Estados Unidos. De modo que, pero de todas maneras habrá un foco en el Consejo de Seguridad y yo creo que habrá muchas voces que van a decir que es mejor cualquier negociación diplomática a la guerra. Incluso una negociación
no tan óptima es mejor que la guerra. Sí, por supuesto. Y ahora se va a instalar también este tema en el Congreso norteamericano, porque evidentemente es un acto de guerra, y la declaración de guerra en Estados Unidos solo la puede hacer el Congreso. Así es. Heraldo, perdón. Por lo tanto, allí va a haber una discusión en las próximas horas. Sí, interesante también ese punto, y lo estamos conversando con un analista hace un rato solamente. Cuando se aplica el concepto de terrorismo, le da estos poderes especiales al presidente de Estados Unidos para poder de alguna manera hacer estas afrentas, hacer estas operaciones militares sin el consentimiento o la aprobación, digamos, del Congreso. Aquí estaríamos ante una situación similar. ¿Qué cree usted? Bueno, claro, se puede argumentar que este es un caso muy particular y específico, pero si esto se extiende durante varios días y apunta al cambio de régimen, entonces estamos frente a un escenario muy distinto y difícil de justificar simplemente como una reacción frente a actos terroristas, más aún cuando lo que había en días pasados eran negociaciones diplomáticas en distintos escenarios, tanto en Ginebra como en otros lugares ya habían habido conversaciones. Entonces, esa será una materia de discusión de los propios estadounidenses en el Congreso, pero seguramente va a haber una discusión acalorada en la materia, aunque sabemos el poder que ejerce, el control que ejerce el presidente Donald Trump sobre los republicanos, así que no será mucha sorpresa que los republicanos salgan a favor, como ya han salido algunas voces respaldando estas acciones bélicas. Pero la discusión se va a dar, eso sin lugar a duda, y las críticas particularmente de los demócratas, estoy seguro que van a surgir con fuerza. Y también considerando lo que fue, y uno se retrotrae, digamos, a ese tiempo, ¿no? Lo que fue la campaña electoral de Donald Trump para llegar a la segunda administración. Y también la llegada a la Casa Blanca, donde él dejaba claro que era América primero y de hecho quería ir eliminando la posibilidad de intervenciones de Estados Unidos en otros puntos del globo. Ahora, esto desde ese primer mensaje o esos primeros mensajes dista evidentemente de lo que estamos viendo hoy con Irán, lo que hemos visto también en términos, por ejemplo, de nuestra región en Venezuela, pero esto es más bien un análisis que podemos hacer acá, pero no se condice lo que se dijo con lo que se ha hecho, pero también va un poco de la mano con lo que es la mirada y el estilo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es, y yo creo que tú has mencionado Venezuela al pasar y creo que ese es un punto importante porque percibo que el presidente Trump se siente empoderado, siente que adquirió no solo una capacidad, sino que un impulso muy importante después de la exitosa operación en Venezuela. Y por eso yo creo que la tentación de ir en ese camino, en el caso de Irán, ha terminado imponiéndose, particularmente si es que todo esto apunta al cambio de régimen. Incluso se dice que algunos de los ataques han estado dirigidos en contra del ayatollah Khomeini, directamente, a donde supuestamente él está. Entonces, yo creo que este contexto le ha dado un impulso a Trump para favorecer más bien el ataque bélico y anotarse otro triunfo internacional, porque eso es lo que a él le complace. Y lo dijo en el mensaje al Congreso. El Estado de la Unión. Exactamente, el mensaje de la Unión hace pocos días mencionó justamente los ataques que se habían hecho contra Irán y que se había desmantelado la capacidad nuclear, pero ahora aparentemente no es el caso y se vuelve entonces con esta ofensiva. Ahora, las grandes interrogantes que surgen es cuál es la capacidad que tiene Irán de responder. Hasta ahora se han lanzado ataques de drones contra Israel, pero
la inmensa mayoría han sido interceptados esos ataques. Y la pregunta es, ¿existe alguna capacidad todavía de Hezbollah o de Hamas que han sido esencialmente destruidos, por lo menos en su capacidad directiva, de lanzar ataques particularmente contra bases de Estados Unidos? Hay que recordar que Estados Unidos tiene varias bases en la región del Medio Oriente, o algunos otros ataques terroristas. Esa es una gran interrogante. A mí me da la impresión de que esa capacidad de los aliados de Irán está notablemente disminuida. Así que en este sentido la guerra va a continuar a través de los ataques. Y por último, lo que tú dices, un punto que es importante, bueno, el propio Trump obtuvo el apoyo de su base criticando el involucramiento de Estados Unidos en guerras, en conflictos internacionales, y por eso que hablaba Estados Unidos primero, ¿no? Tenemos que concentrarnos en la situación interna. Pero ahora está en una situación que puede generarle también ruido en su base. Ya han habido algunos ruidos en ese sentido en el pasado, respecto a la propia operación de Venezuela, que se calmó después de este acuerdo bastante insólito entre Trump y Delcy Rodríguez. Socio y amigo, decía, de hecho, el día de ayer. Claro, pero una guerra como esta, que se extiende, puede causar ruidos importantes en la base de apoyo de Trump. Allí mismo me quería detener, Heraldo, respecto a la posibilidad, porque claro, lo que hoy día hay es incertidumbre. No sabemos si esto se extenderá, si se va a limitar a lo que hemos visto durante las últimas horas y lo que pueda venir durante esta jornada. Pero ¿cómo Estados Unidos, Donald Trump también, un Donald Trump que lo decía Nico, prometió no más guerras en Estados Unidos, no mandar más botas al extranjero, que se dice coloquialmente, mandar más tropas a conflictos? Por el costo humano estadounidense. Por el costo humano, y el costo económico también para Estados Unidos. Exacto. ¿Cómo esa administración que llegó con aquel discurso podría enfrentar internamente, pero también internacionalmente, verse involucrado en un conflicto de mayor envergadura? Porque lo que ocurrió con Estados Unidos en el ataque del año pasado a Irán fue de un día solamente, no se extendió más allá de eso. Ahora se abre posiblemente una posibilidad que esto tal vez se pueda extender más allá del tiempo. ¿Cómo Estados Unidos enfrenta aquella posible situación? Bueno, a ver, dos cosas por lo menos. En primer lugar, creo que ningún líder internacional va a estar dispuesto a defender a este régimen teocrático, represor de la población, y un régimen que ha reprimido a las mujeres de manera especial. Entonces, eso en primer lugar. Lo que escucharemos probablemente sean voces en favor de la negociación diplomática, del respeto al derecho internacional, que son cuestiones bien fundamentales para la comunidad internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que tú mencionas, Sofía, de botas en terreno. Estoy seguro que Estados Unidos no va a arriesgar el emplazar tropas en territorio iraní. Eso yo lo veo fuera de cuestión. Porque eso llegarlo a otro nivel también. Ya hemos visto en los últimos años, no solamente ahora, que los conflictos son a nivel de misiles, drones y declaraciones con respecto a eso, no lo que es la incursión terrestre masiva, digamos. Claro. Así es. Es decir, no van a cometer el error de Irak. De invadir, tratar de ocupar y terminar con el desastre que fue la invasión de Irak. Entonces eso no va a ocurrir. Y eso es lo que se evitó también en Venezuela. Por eso que fue una operación muy quirúrgica, y de hecho se llegó al acuerdo con el régimen liderado ahora por Delcy Rodríguez. Entonces yo veo eso como imposible. Bueno, en la guerra y en la política internacional nada es imposible, pero lo veo eso como altamente improbable. Porque eso puede significar muertes,
y tener que responder entonces a muertes de soldados norteamericanos es algo que Trump va a tratar de evitar, porque eso sí que le causaría un daño político enorme. Entonces lo que va a continuar es lo que dice Nicolás, es decir, más bombardeos, drones y ataques de esta naturaleza, pero pueden haber problemas, ¿no? Porque la prensa internacional, los medios internacionales están informando de que se atacó una escuela en el sur de Irán, donde habían... Confirmado por el canciller iraní, de hecho estábamos revisando un mensaje en redes sociales. Claro, y que han muerto una cantidad significativa de jóvenes que estaban en esa escuela. Todo eso va teniendo costos, ¿sí? Aún con bombardeos y sin el desplazamiento de tropas en terreno. Así que habrá que ver, pero yo creo que Trump va a evitar ese desplazamiento, y lo que vamos a tener sean voces a favor de ciertos principios y no de un régimen teocrático represor como el de Ayatollah Khomeini. Sí, y quiero volver a un punto que muy pertinente mencionaba Sofía, ¿no? Y lo que tiene que ver con la comunidad internacional. Cuando hablamos de comunidad internacional hablamos inmediatamente de Naciones Unidas, digamos, ¿no? Usted señalaba el Consejo de Seguridad, yo no esperaría, claro, una citación de urgencia al Consejo de Seguridad, pero Oman la acaba de formalizar. La acaba de formalizar, sí. Oman, ya. Pero uno también en la experiencia sabe, y usted lo decía, lo que va a terminar respecto a Estados Unidos, y más bien en una, no quiero decir una cosa simbólica, pero sí en algo que queda más bien como una cosa diplomática. Ahora, la crítica que ha tenido, y vuelvo a la figura de Donald Trump con respecto a la comunidad internacional, la resolución de conflictos y la propia Naciones Unidas, marca también un punto de estas escaladas de conflictos bélicos o tensiones militares, de alguna manera en el contexto en que nos estamos moviendo en un mundo que ha ido cambiando, ¿no? Efectivamente. Eso va a ocurrir. Bueno, yo les decía que era inminente que se citara al Consejo de Seguridad. Ustedes recién informan que eso ya ha ocurrido. Siempre es importante que el Consejo de Seguridad se reúna de emergencia, porque se obtiene información y ahí uno ve cuáles son las posturas de los principales países directamente, ¿no? Entonces eso ayuda de alguna manera, es una presión, pero no es decisivo de ninguna manera, en tanto exista un veto, si se acompaña con alguna resolución que sea presentada por alguno de los miembros del Consejo. Así que eso yo diría... Entonces, tiene que pasar y que bien que pase. Puede crear un clima internacional que vaya condicionando de alguna manera el curso de esta escalada bélica. Estamos conversando con Heraldo Muñoz. Heraldo, y también desde las posturas internacionales, ¿no? Probablemente en las próximas horas tendremos la postura del Estado y Gobierno chileno, de lo que son a través de un comunicado de Cancillería o alguna declaración, que eso va a ser relevante y lo estamos llevando en su minuto. Pero en lo que tiene que ver en una historia de conflicto en Medio Oriente, en una historia de conflicto que tiene como protagonista a Israel y Estados Unidos en ese sentido, ¿aquí se ven puntos de inflexión o más bien una historia cíclica que no para? ¿Cómo lo ve usted? Yo estoy yéndome ya a una cosa más bien general, pero la historia dice mucho de lo que podríamos ver en los próximos días o meses eventualmente. Bueno, es demasiado temprano para decir si este es otro hito de muchos, ¿no? Pero pareciera que esto apunta a algo mayor, no solamente a un bombardeo donde hay de parte de Irán una respuesta con misiles y drones, y que la mayoría son interceptados, pero algunos llegan y después termina, porque hasta ahora el régimen iraní siempre ha tenido en sus respuestas diría yo, acción limitada para que esto no escale aún más, porque al final de cuentas el que va a salir perdiendo siempre es Irán. Pero parece esta vez ser algo distinto, porque si apunta a un cambio de régimen, vamos a ver que este conflicto se va a extender varios días, vamos a ver muchos misiles, muchos bombardeos,
muchos drones y lamentablemente puede que aquí siempre los más débiles pagan la cuenta de los conflictos bélicos y podamos ver víctimas fatales. Pero pareciera ser que esto no es simplemente uno de los múltiples actos bélicos limitados que hemos visto en el pasado, y esto parecería ser de mayor envergadura, y quizás apunta a lo que yo decía antes. Bueno, quizás un Trump que se siente empoderado después de Venezuela, después de la operación de Venezuela, dice, bueno, yo ahora voy a simplemente someter a Irán. Y detrás Israel, que ve esto como una oportunidad. Este es el momento entonces para aceptar un golpe definitivo en contra de los ayatolas, ¿no? Entonces, ahí está por verse, sí. Pero esa sería mi intuición en estos momentos, sujeta a conocer más detalles que están ocurriendo en estos momentos, porque esto es, como ustedes dicen, noticia en desarrollo. Como decimos, noticia en desarrollo. Heraldo Muñoz, agradecerle como siempre el tiempo, la disposición, Heraldo, para poder analizar estos hechos que estamos llevando a esta hora. Muchísimas gracias, Heraldo. Gracias, Heraldo. Igualmente a ustedes. Muy bien, hasta luego.